Hola hermanos y bienvenidos nuevamente al estudio de los libros Daniel y Ezequiel. En esta lección veremos a Ezequiel capítulos 8 y 9. Y para seguir adelante con nuestro estudio voy a colocar aquí en la pantalla las páginas del guía de estudio que corresponden con lo que estaremos viendo en esta lección, el capítulo 8 y el capítulo 9 de Ezequiel. Muy bien, en el capítulo 8 y el capítulo 9 que veremos en esta lección, debemos ver que estos dos capítulos van a ir juntos. En verdad, el 8, 9, el capítulo 10 y el 11, los cuatro capítulos juntos forman una sola unidad. Así que cuando vemos el capítulo 8 y 9, estamos viendo la primera parte de esta sección más grande en el libro de Ezequiel. En verdad se extiende hasta el capítulo 11. Pero en esta lección veremos y nos vamos a concentrar en los capítulos 8 y el capítulo 9. Como pueden ver aquí en la página, vemos que esta sección de Ezequiel habla de la corrupción religiosa. La corrupción se va a ver en cuanto a las diferentes partes de la sociedad, que todos en la nación de Judá se han alejado de Dios. Ellos han optado mejor por prácticas de la idolatría, del pecado, y se han alejado de Dios por estas razones. Entonces, en el capítulo 8 comenzaremos a ver esta parte en la visión que está viendo Ezequiel. Vamos a ver, pues, juntos este capítulo 8 y 9 y voy a avanzar aquí el guía de estudio para que podamos ver el bosquejo juntos. Muy bien, daremos lectura primero del verso 1 al verso 4 del capítulo 8 de Ezequiel. Esta es la primera sección del capítulo 8 y vamos a enfocarnos en estos versos. Dice así la palabra de Dios, verso 1 de Ezequiel capítulo 8. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí. Y ahí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza, y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y he aquí, ahí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Bueno, vamos a detenernos aquí en el verso 4 y vamos a analizar estos versos un poco más detalladamente. Primero debemos anotar que el verso 1 nos presenta una fecha exacta. Como vemos a veces en este libro de Ezequiel, se nos presentan fechas. Y yo creo que estas fechas sirven como una forma para a Ezequiel decir que el tiempo se está acercando aún más cada vez que se presenta una de estas fechas para el juicio de Dios llegar. Entonces ahí vemos que dice en el verso 1, el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, lo cual nos da la fecha de septiembre 19, 592 a.C. Entonces tenemos la fecha exacta cuando Ezequiel recibe
esta parte del mensaje de Dios. Y cuando vemos a Ezequiel aquí, vemos que esta visión o este mensaje comienza con Ezequiel estando en su casa, y ahí está un grupo de líderes, de ancianos reunidos con Ezequiel. Cuando vemos esto, nos recordamos que Ezequiel tenía su propia casa en la cual vivía. Y de vez en cuando en esta casa Ezequiel presentaba sus visiones que recibía de Dios en forma de actuación, en una forma dinámica que las personas podían ver. Entonces, cuando personas venían a la casa de Ezequiel o pasaban la casa de Ezequiel, ahí podían ver al profeta, ¿verdad? Hablando o a veces actuando los mensajes que Dios le había dado. En esta ocasión, sin embargo, los ancianos, parece, un grupo de ancianos han venido a Ezequiel y están ahí enfrente de él, como tal vez buscando algo de consejo, tal vez indagando de cuánto tiempo duraría todo esto, qué va a pasar ahora, qué está pensando Dios, ¿verdad? Posiblemente estos ancianos se acercaron a Ezequiel para ver cómo van las cosas y qué palabra nueva tal vez habrá de Dios. Y vemos que en esta ocasión dice que la mano de Jehová se puso sobre Ezequiel. Y luego dice que él vio una figura de una persona, pero vemos que este pensamiento es alguien de gloria, ¿verdad? Se nos describe la persona en el verso 2, se dice que esta figura parecía de hombre, y desde sus lomos para abajo fuego, y hacia arriba resplandor, el aspecto de bronce refulgente. Entonces, tenemos aquí una imagen o un vistazo, mejor dicho, de un ser divino, resplandeciente, pero no se dice nada más de él. No se dice que es ángel, no se dice que es el Señor Jesús, solo se nos presenta un ser divino resplandeciente que pone su mano sobre Ezequiel. Lo que esto nos debe indicar es que Ezequiel está en el momento de ser afectado por la presencia divina. Y lo que va a suceder con Ezequiel, claro, no es algún caso humano, sino que es algo divino que va a venir para tomar mano de Ezequiel y va a ser llevado para ver y contemplar ciertas visiones. Entonces, se nos presenta aquí de esta forma para indicar que lo que está por pasar es divino, es por parte de Dios, ¿verdad? El verso 3 es algo interesante porque dice que la figura que extendió su mano toma a Ezequiel de una forma que lo comienza a levantar casi de los cabellos de su cabeza, ¿verdad? Y podemos pensar en esto siendo, yo me imagino, una forma cómica, ¿verdad? Va jalando a Ezequiel hacia arriba de sus meros cabellos y dice que es alzado entre cielo y tierra y es llevado por el Espíritu en visiones de Dios a Jerusalén. Lo que esto nos debe indicar es que físicamente Ezequiel está ahí en su casa, como en un tipo de trance, paralizado podemos decir, mientras están los ancianos con él. Y el espíritu de Ezequiel es llevado. Es esto un viaje mental para Ezequiel. No es que su cuerpo es llevado. Dice que el espíritu lo alzó y lo llevó en visiones de Dios. Entonces, corporalmente Ezequiel está ahí en su casa, pero en su espíritu, en su mente, es transportado por el Espíritu de Dios
hasta Jerusalén para ver estas visiones. Y dice que cuando llega allá a Jerusalén, el verso 4, dice que lo depositó el Espíritu o lo puso ahí a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde antes estaba la habitación de la imagen del celo que provoca a celos. Todo esto en el verso 3. Es decir, lo coloca a Ezequiel ahí dentro de la corte del templo y dice que antes donde estaba aquella imagen del celo, ahora mira Ezequiel la gloria de Dios, verso 4. Entonces, la gloria de Dios había salido del lugar santísimo y ahora está acá afuera, en la corte del templo. En capítulos que vienen, veremos que la gloria de Dios se va a apartar por completo del templo, pero hasta aquí está todavía ahí en la corte, es decir, afuera, pero todavía cerca del templo. En el verso 5 vemos que la descripción sigue adelante un poco más y nos damos cuenta que Dios le va a enseñar a Ezequiel diferentes partes del templo, diferentes personas y lo que ellos están haciendo. Veremos el verso 5 y 6. Dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Bueno, en esta primera parte vemos la imagen del celo, ¿verdad?, que menciona ahí, en la puerta al norte, es decir, a la entrada. Ahí cerca donde estaba el altar, está esta imagen del celo, como es descrita aquí. Y luego se le hace la pregunta a Ezequiel, ¿miras esto? Es decir, ¿te estás dando cuenta de las razones por qué estoy trayendo juicio? Por las prácticas de estas abominables que ellos hacen. Y dice que por esta razón es causa que Dios se aleje de su santuario. Verso 6. En otras palabras, entre más el pueblo de Dios practica la idolatría, más es razón para la presencia de Dios salir y apartarse por completo, lo cual veremos en capítulos venideros. En el verso 7 y en adelante vemos en la próxima sección hasta el verso 13 que todavía va a crecer más esta idea de las prácticas abominables que se están haciendo y practicando dentro del templo. Veremos ahora el verso 7 al verso 13. Dice, y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared, y he aquí una puerta. Y me dijo, entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen ahí. Entré pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Me dijo, hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos
de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después, vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Bueno, en este tour del templo, en esta pasada, ¿verdad?, de diferentes partes del templo, Ezequiel contempla ahora ahí a la entrada del templo esta imagen del celo. Y ahora entrando al templo mismo, en cierta parte ahí por dentro, Ezequiel es presentado con una visión de cosas que no esperaba ver. A él se le presentan ahí adentro pintados en las paredes del templo mismo, ahí imágenes de reptiles, de bestias abominables, es decir, bestias que eran prohibidas bajo la ley de Moisés. Todo esto, base por la cual el pueblo de Dios estaba practicando idolatría. Vemos los que están haciendo esto en particular son ancianos de la casa de Israel, un grupo grande. Ahí 70, dice el verso 11, de varones de los ancianos de la casa de Israel. En otras palabras, Ezequiel debe ver que son los líderes del pueblo quienes están practicando esta idolatría. Y parece que lo hacen encubiertamente, es decir, a escondidas, porque ellos dicen y pretenden que nadie los ve, ni aun Jehová los puede ver. Lo que ellos hacen en secreto, piensan que se está manteniendo en secreto. Pero aquí vemos que Ezequiel está viendo lo que ellos hacen. Y más importante, Dios mira lo que ellos están haciendo. Yo creo que esto nos recuerda del principio que todo lo que se piensa hacer en tinieblas o a escondidas es visto por los ojos de Dios. Omnipotentes, omniscientes, Dios mira todo lo que el hombre hace. Entonces vemos a estos 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. ¿Por qué el número 70? Bueno, algunos han visto algo de simbología en este número, como hablando de el grupo más perfecto, es decir, más completo de los ancianos. Claro, más adelante nos da a entender el Sanedrín, ¿verdad?, en el tiempo del Señor, compuesto por 70 hombres líderes del pueblo judío. Claro, aquí no es el Sanedrín porque no se ha dado todavía. Pero el punto es que aquí en estos 70 se representa a todo líder del pueblo de Dios. Todos los ancianos están practicando esto. No hay uno que está fuera. Entonces es más esa idea. Noten también, hermanos, en el verso 11 que se menciona a Jaazanías, hijo de Safán, que está en medio de ellos. Esto es importante. Safán, si recordamos en la historia en Crónicas, en Reyes, se nos dice que, recuerdan, el libro de la ley fue encontrado en el templo y el hombre llamado Safán, quien era escriba, lee del libro de la ley de Moisés al rey Josías, y por medio de este encuentro del libro de la ley, Josías, el rey, comienza una gran reforma y comienza a quitar y remover muchos ídolos y lo demás. Y Safán era uno de ellos, quien ayudó al rey Josías. Entonces aquí vemos a un hijo de Safán,
quien debería haber sido un hombre santo, un hombre justo, ya que su padre era un hombre así. Pero aquí él, Azanías, no es. Él está en medio de los ancianos participando en la misma idolatría que su padre trató de remover y que el rey, con la ayuda de su padre, trató de remover de Judá. Entonces, el cuadro que sale aquí es un cuadro de los líderes. Ellos están bien metidos en esta idolatría, adorando a bestias, a reptiles, y están ahí dentro del templo donde piensan que nadie más los está viendo. Bueno, Dios sí los está viendo. Bueno, en el verso 12 se pronuncia el pensamiento, ¿verdad?, de estos líderes que dicen ellos, no nos ve Jehová, Jehová ha abandonado la tierra. Entonces, parte de la razón por la cual ellos piensan que esta idolatría está bien, es que piensan que Dios no se interesa, que Dios se ha alejado, que Dios los ha abandonado. Pero no es así. Dios todavía mira, Dios todavía está ahí. Y ciertamente a Dios le interesa lo que pasa con su pueblo. Los hombres líderes, los ancianos, están completamente equivocados. Pero como nos dice el verso 13, habrán más abominaciones mayores que estas. Es decir, el cuadro se va a poner peor. Y esto nos lleva al verso 14 y el verso 15. Veremos estos dos versos y luego daremos explicación. Dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban ahí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Bueno, aquí sí vemos algo más lamentable. Vemos a las mujeres, que ellas están, dice este verso, endechando a Tamuz, verso 14. Bueno, en primer lugar, debemos reconocer que cuando las mujeres también entran en la idolatría, estamos viendo que ya la nación está completamente perdida, ya que las mujeres eran las, vamos diciendo, la parte de la sociedad más conservativa. Las mujeres, las madres, eran el lugar donde más se mantenía, ¿verdad?, la fe, el temor a Jehová. Pero una vez que las mujeres están cayendo y están entrando en idolatría, es una forma para decir que esta idolatría está penetrando hasta los lugares más internos, más profundos de la sociedad. En verdad, la corrupción llega hasta el lugar más profundo de la sociedad, el pueblo de Israel. Se nos dice también que aquí se están endechando a Tamuz. Tamuz era uno de los dioses cananeos. Este es el único lugar en Ezequiel, en la Biblia, el Antiguo Testamento, donde se menciona este nombre. Pero era uno de los dioses cananeos de la vegetación. Y se pensaba que Tamuz moría, el dios moría en el tiempo del otoño, y luego resucitaba o llegaba a tener vida otra vez en la primavera. Ya cuando la vegetación comenzaba a crecer, ya los campos estaban llenándose, ¿verdad? Llegó a ser uno de los dioses de la fertilidad. Y junto a la adoración a este dios se practicaban diferentes actos sexuales, ya que se pensaba que la fertilidad del ser humano ayudaba al dios cananeo a ser más fértil y hacer crecer más la vegetación, los campos y todo lo que se producía.
Entonces, esto es lo que las mujeres están haciendo. Un cuadro lamentable, de seguro. Así que, ¿quiénes son los que practican la idolatría? Bueno, son los ancianos toditos, las mujeres también. Y en los versos que siguen veremos que no son solamente ellas. Vemos el verso 16. Dice, y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Este cuadro ya nos presenta más profundamente dentro del templo, al lugar accesible solo por los sacerdotes. En otras palabras, lo que estamos viendo aquí es un cuadro de los sacerdotes. ¿Y qué están haciendo ellos? Ellos se están postrando hacia el oriente, quiere decir sus espaldas están hacia el templo de Dios y están adorando al sol. Lamentable, ya cuando los sacerdotes están adorando a algo que no es el único Dios de Israel. Si recordamos, cuando se practicaba la oración, el judío se ponía viendo hacia el templo. ¿Recuerdan a Daniel? Cuando Daniel se ponía a orar, él miraba hacia el templo, hacia Jerusalén. Pero aquí estos sacerdotes miran hacia el sol y sus espaldas están hacia el templo, ya que las puertas del templo abrían hacia el oriente. Si alguien está viendo al sol levantarse, están con su espalda detrás, está el templo. Entonces la atención de los sacerdotes no está en Dios, no está en la casa de Dios, está más en el sol. Y lamentablemente, al levantarse el sol, los sacerdotes rinden culto a algo creado en vez de al Creador. Entonces, los ancianos líderes, idolatría. Las mujeres, idolatría. Los sacerdotes, idolatría. Es un cuadro muy oscuro, de cierto. Bueno, por esta razón, y antes de olvidarme, se dice que son 25 de los sacerdotes. Si recordamos en Primera de Crónicas, capítulo 24, versos 4 al 19, se nos presenta ahí los diferentes grupos de sacerdotes que se nombraron, y habían 24. Si recordamos, 8 de un grupo de los hijos de Aarón, 16 de otro de los hijos de Aarón. Entre todos habían 24 grupos de sacerdotes. Entonces aquí el número 25 probablemente demuestra a los 24 grupos de sacerdotes de los levitas, y el uno más sería el sumo sacerdote, para hacer un total de 25. La idea es que todo el sacerdocio levítico y el sumo sacerdote arónico, los 25 están en idolatría también. Qué triste, ¿no? Finalmente, el verso 17 y el 18 nos presentan la última parte aquí del capítulo 8, y veremos estos versos aquí enseguida. Dice el 17 y el 18. Y me dijo, Dios hablando, ¿verdad? ¿No has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia,
y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Seguimos viendo aquí en estos últimos dos versos que Dios le pregunta a Ezequiel, ¿miras esto? ¿Es cosa liviana lo que estás viendo aquí? Como Dios diciéndole a Ezequiel, mira, por esta razón estoy trayendo juicio. Casi como para convencer a Ezequiel. Tal vez Ezequiel, no sabemos. Es posible que Ezequiel pensaba que el juicio de Dios era posiblemente muy grave. Posiblemente no era tan terrible todo lo que estaba pasando para que Dios traera un juicio total. Si hay ese pensamiento, o era más para explicar al pueblo de Dios quien iba a recibir a este libro de Ezequiel, explicar que en verdad la idolatría era tan grave y había penetrado tanto a toda la sociedad que era completamente corrupta y llena de idolatría, que por esta razón Dios iba a traer juicio. Dios está explicando por qué está trayendo este juicio. Por si acaso hay preguntas. Son cosas abominables, ¿verdad? Y Dios va a responder con su juicio. La última cosa que queremos solamente mencionar es aquí en el verso 17, donde se habla de aplicar el ramo a sus narices. Muchas personas han preguntado a qué significa esto. Es posible que esto era una parte de la adoración que ellos hacían con ciertos ramos o ciertas plantas a sus dioses, ¿verdad? Y esa es parte de la idea, no se sabe exactamente, pero parece que es parte de su práctica de adoración de algún dios de los cananeos, como hemos visto hasta el momento. Entonces, eso es posiblemente la explicación de esa acción que están haciendo. En todo caso, Dios dice que cuando ellos miran que viene este juicio y gritarán con gran voz, Dios no los va a oír por causa de esta idolatría. Bueno, así termina el capítulo 8, ¿verdad? Dándonos las razones, enseñándonos todo lo que está pasando en Jerusalén para decir por qué Dios va a traer su juicio. Bueno, y ahora en el capítulo 9 veremos este capítulo brevemente y algo rápido, ¿verdad? Porque aquí veremos que Dios va a traer esta destrucción de la cual hemos estado esperando y de la cual Dios ha estado hablando. Y también se nos va a presentar algo del remanente otra vez. Así que comencemos a ver aquí el capítulo 9 y ya veremos estas dos partes nuevamente. El juicio de Dios va a venir, pero a la misma vez Dios va a conservar a un pueblo fiel, el remanente. Vamos a leer los primeros cuantos versos aquí del capítulo 9. Clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, verso 4, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ello. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasar por la ciudad en pos de él y matar, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia.
Vamos a detenernos aquí en el verso 5 porque vemos dos cosas aquí en este capítulo 9. Vemos que Dios está listo para traer juicio. Hay 6 verdugos quienes van a pasar por la ciudad, cada uno con su instrumento o su arma, podemos decir, para matar. Pero antes de que se maten a todos aquellos que están practicando la idolatría, que son casi todos, Dios va a proteger a un grupo pequeño, un remanente. Y vemos que ahí se les va a marcar en la frente de estos fieles, son descritos, ¿verdad?, como los hombres, verso 4, que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. En otras palabras, hay algunos poquitos personas justas que gimen, que claman, que sufren por todas estas abominaciones que se están haciendo. Es decir, no toditos son idólatras. Unos cuantos mantienen su fe en Dios y lo que miran aquí en la ciudad les causa gran tristeza. Y son estos que Dios va a proteger contra el juicio venidero. Y lo hace marcando las frentes de estas personas. Bueno, lo que debemos entender aquí son varias cosas. Número 1, este marcar que se hace, la marca que se les da, no es una marca literal que se les pone en la frente de personas. Es un detalle de la visión. En otras palabras, es una forma descriptiva, simbólica, para que Ezequiel vea que Dios está sellando los suyos, protegiendo con una marca en la visión a los fieles. Aquí Ezequiel está viendo una visión. En Apocalipsis capítulo 7 vemos una situación muy semejante. Se les pone un sello, una marca en la frente de personas allá también. Y uno en Apocalipsis recibe o el sello de Dios o la marca de la bestia. Y es algo semejante. Este sello o esta marca solamente especifica de una forma simbólica a las personas para saber a quién pertenecen. Los que tienen una marca de la bestia pertenecen a la bestia. Los que llevan el sello de Dios pertenecen a Dios. Pero es un detalle de la visión nada más. Es una forma para que Ezequiel entienda y en Apocalipsis una forma para que Juan entienda lo que se está haciendo. No se recibe una marca literalmente hablando, es un detalle de la visión nada más. Dios conoce quienes pertenecen a Él, Él sabe. Pero aquí se presenta en esta forma simbólica para que Ezequiel se dé cuenta que Dios sabe. Y allá en Apocalipsis para que Juan se dé cuenta que Dios sabe. Pero no es, nunca es una marca literal. Dios sabe sin tener que marcar a nadie con una marca en la frente de su cabeza quién es de Él y quién no. Es un detalle de la visión, nada más. El punto es que Dios protege los suyos. Dios cuida de sus fieles. Él sabe quiénes son y Él cuida de ellos en el momento del juicio que está por venir. Y vemos que ahí, después del verso 5, se nos dice que después que se han marcado, entonces los verdugos los siguen y ellos iban matando a los demás. Es semejante todo esto, nos recuerda claramente, yo creo, de el tiempo cuando Israel estaba en Egipto. Y Dios les dice que debían marcar los linteles de sus puertas, ¿verdad? Y de sus casas
con la sangre del cordero. Ahí sí la marca era literal, porque se vio en las casas, ¿verdad? Pero la idea es igual. Dios está sellando y protegiendo a su pueblo contra el ángel destructor que iba a pasar por toda la tierra de Egipto. Entonces lo que se hizo literalmente allá se hace simbólicamente aquí en la visión para comunicar el mismo principio. Dios guarda a los suyos, a los fieles. Entonces el verso 6 y en adelante comenzamos a ver aquí la destrucción que se debe hacer en la ciudad. Entonces voy a avanzar aquí las páginas. Dice, matar a viejos, jóvenes, vírgenes, niños, mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa, y llenar los atrios de muertos. Salid. Y salieron, y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando, y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé, y dije, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre, y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra, y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Bueno, mucho que ver aquí, ¿verdad?, en estos versos. Primeramente, en el verso 6 se da el mandato que los verdugos deben pasar por toda la ciudad y matar a todos. Igual, no importa la edad, hombres, ancianos, jóvenes, niños, mujeres, todos los que no tienen la marca, la señal, ¿verdad?, por el hombre vestido de lino. Al no tener la señal, los demuestra o los identifica como partes de los que practican la idolatría. Y dice que deben comenzar a matar desde el templo. Y el verso 7 vemos que Dios dice contaminar la casa, es decir, comienza a matarlos ahí adentro, comenzando con los ancianos y matar a todos. Y dice el verso 7, salieron y mataron en la ciudad. Ya cuando Ezequiel mira esta destrucción, y podemos ver que Ezequiel está en una parte donde él puede ver todo este matar de los habitantes del pueblo de Dios, le causa gran tristeza y es demasiado para Ezequiel, y él clama en el verso 8, ¿vas a destruir a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén? ¿Vas a matar a todos, Señor? ¿No va a quedar nadie? Y en verdad Dios dice, bueno, van a quedar algunos, ya los he sellado, yo ya sé. Pero cuando miras a todos siendo destruidos, debes darte cuenta tú que en verdad son la gran mayoría de habitantes de mi pueblo que están practicando la idolatría. Así que todos ellos morirán. El remanente, yo me preocuparé por ellos. Ellos quedarán a salvo. Ellos serán protegidos. Pero los demás serán destruidos. Ciertamente este capítulo, junto con el capítulo 8, nos demuestra el juicio, vamos diciendo, de Dios. Total, seguro, completo,
para con todos los que practican la idolatría. Pero del otro lado vemos también la misericordia de Dios, la gracia de Dios, porque no todos son terminados, no todos son destruidos, queda un remanente, aunque serán pocos en comparación, Dios siempre deja un remanente, porque siempre hay un pueblo fiel, no muchos tal vez, poquitos en comparación con los muchos que practican la maldad, pero siempre hay algunos que son fieles. Y aquí, en este capítulo, vemos que Dios siempre cuida de aquellos fieles, sean los poquititos que sean. Siempre Dios conoce los que son de Él. Bueno, eso nos trae al final del capítulo 9 y al fin de esta lección en nuestro estudio del libro de Ezequiel. Veremos el capítulo 10 y el 11 en la próxima lección, pero por el momento, hermanos, esto es todo para esta lección. Que el Señor nos bendiga y nos veremos en la siguiente lección.